el equivalente griego que fue en que se escribió el Nuevo Testamento al equivalente hebreo del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento que se traduce como baptizo, como bapto o bafe, que viene a dar a lo mismo. Y una de las escrituras del Antiguo Testamento que conecta más directamente al Nuevo es la práctica de Naamán, el leproso, al que lo mandó el profeta Eliseo que se zambulliera en el Jordán 7 veces. La traducción de la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo de las escrituras hebreas al griego por allá en el año 300, 250 antes de Cristo. Traducen cuando Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán. La versión griega traduce, y es algo que tú vas a entender, que dice ebaptizato hepta. Se sumergió 7 veces. 7 veces. Y de ahí está pues el concepto, la idea del bautizo en el Antiguo, y la estamos conectando con el Nuevo Testamento. Teología del bautismo y los primeros gentiles bautizados. Y aquí, en esta parte de los primeros gentiles bautizados, yo quiero ayudarles a notar la diferencia que hay, porque en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 y se bautizaron. Y entre todos esos bautizados había judíos y gentiles. Sí, había gentiles, había griegos. Y el Señor cada día añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, y entre ellos había griegos, no gentiles, sí había. Pero la diferencia está en que aquellos gentiles o griegos, aquella gente no judía, eran personas que antes de ser creyentes cristianos se habían convertido al judaísmo. Antes de ser creyentes cristianos, creyentes en Cristo, ellos se habían convertido al judaísmo y se habían circuncidado. Esa es la diferencia. Los primeros gentiles bautizados, vamos a leer ahorita de la casa de Cornelio. Esos gentiles son los primeros gentiles que se convierten sin estar convertidos al judaísmo ni circuncidados. Así directitos de creer a las aguas. ¿Me expliqué? Esa es la diferencia. Los primeros gentiles que se bautizaban junto con aquellos judíos que creyeron eran gentiles que se habían convertido anteriormente al judaísmo y estaban circuncidados. Ahora estamos viendo gentiles. Cuando decimos gentiles, nos estamos refiriendo a personas de cualquier nación menos judío. Toda persona de cualquier otra nación que no sea judía es un gentil. Nosotros somos gentiles, ¿no? Muy bien. Entonces son los primeros gentiles bautizados. Vamos a leer el texto del libro de los Hechos, capítulo 10. Dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los que escuchaban el mensaje, todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, aquí eran judíos de la circuncisión. Posiblemente habría algún gentil judaizado, pero eran creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro. Se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Es decir, los de la circuncisión estaban asombrados porque el Espíritu Santo había caído sobre los incircuncisos, sobre los que no estaban circuncidados. Dale más, por favor.
pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Quiero que note esto. Insisto que aquellos gentiles, aquellos no judíos, estaban hablando en otras lenguas como ellos, o sea, como los judíos circuncisos al principio. Al ver la evidencia del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, Pedro dijo, Dios ya les dio la recepción, Dios ya los recibió. ¿Quiénes somos nosotros para rechazarlos? De eso es que se trata el asunto. Y entonces, hermanos, esta frase es importante. ¿Puede acaso alguien negar el agua? Para que sea, al leer esto, negar el agua, se da por hecho implícitamente que había personas a las que se les negaba el agua, ¿sí? A las que se les negaba el agua del bautismo. O sea, si ya lo estamos viendo desde la óptica judía, había personas que no podían ingresar o si lo quieres traducir al hebreo, al equivalente griego, al bautisterio. Aquí era un bautisterio, nomás que lo rellenamos. El domingo lo vamos a poner allá, el domingo de resurrección en la Rosita. El bautisterio o baño ritual, que eso es lo que es también. Y se les negaba, como vamos a ahondar en esto, porque hay un ejemplo escritural que nos ayuda a entenderlo más. Dale para adelante, por favor. Negar el agua. Esta frase es muy reveladora si la analizamos desde la idea de los bautisterio o baño ritual del Antiguo Testamento. El agua de la purificación le era negada a un incircunciso. Una persona incircuncisa no podía entrar a un baño ritual judío. ¿Por qué? Porque era una grave ofensa. Contaminaba el lugar, incurriendo incluso en pena de muerte. Un varón no circuncidado meterse a un baño ritual. Vamos a ver, dale más, por favor. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos los presbíteros, los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Todos los milagros y las cosas que Dios había hecho en las naciones a donde habían ido a predicar a Cristo. Más, por favor. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto era una mentira, hermano. Pablo no enseñaba a los judíos a apostatar de Moisés, jamás haría eso. Enseñaba al gentil que el gentil no tenía que ser como un judío. Miren, hace tiempo, no sé cuántos lo vieron, pero yo escuché un video donde le hacían una crítica a Cash Luna y decían que Cash Luna decía que fumar marihuana era una chulada, que lo que te perdías, ¿no? Y cosas como esas. Estas personas sacaron de contexto lo que Cash Luna había dicho de la marihuana. Yo personalmente miré el mensaje completo de Cash Luna
y me resultó de mucha bendición y con mucho sentido lo que estaba enseñando, pero ellos pusieron palabras en la boca de él, lo hicieron decir lo que no era la intención de él decir. O sea, ¿a dónde voy con esto, hermanos? Que esto es viejo. Este problema de la gente es un problema viejo. A Pablo se la hicieron. Había un grupo de judíos que le ponían palabras en la boca, que le imputaban enseñanzas y mensajes que Pablo no daba. ¿Sí me estoy explicando acá? Que él enseñaba a apostatar de Moisés, a enseñar a los judíos que no circuncidaran a sus hijos, ni observaran sus costumbres. No era así. Dale más, por favor. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Más, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. O sea, los gentiles que se convierten no tienen que hacerse judíos, no tienen que judaizar. ¿Por qué? Porque los judaizantes salían y culturizaban a los gentiles. Y Pablo decía, no tienen que ser culturizados. Este fenómeno se dio, por ejemplo, en las misiones a China. En las misiones, las agencias misioneras inglesas, hermanos, iban a ganarse a los chinos para Cristo, pero no los evangelizaban, los culturizaban. Eso era lo que hacían. ¿Por qué? Porque les hablaban de Jesucristo a los chinos, y si por ahí algún chino dormido se entregaba a Cristo, luego lo querían vestir de inglés, ponerle zapatos ingleses y hacer que empezaran a vivir y actuar como un inglés, cosa que los chinos odiaban y repudiaban y se resistían. ¿Por qué soy chino? Porque ¿qué onda que traes? ¿Que me quieres quitar el jarabe tapatío? ¿Estás loco? Ay, ¿por qué me van a hacer eso? Oigo el himno nacional y no te imaginas lo que siento por dentro. No vengas a culturizarme. Háblame de Jesucristo, de su amor, de su redención. A mí no me va. No, Señor. Sí, dáselo fuerte. No te estoy diciendo que no aplaudas. No me vengas a hacer gabacho, ni ruso, ni nada. Soy majacano, decía el. Eso es el problema de la culturización. Y es algo que a veces no entendemos porque queremos a veces agarrar, se convierte en un jovencito y les queremos poner uniforme, ¿no? Y a ver de cuántos dedos traes la falda. Y no, hermano. Bueno, esto es lo que hay que hacer con los gentiles, pero mire, se pone más interesante. Dale. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Pablo aceptó hacer el ritual. Al día siguiente, habiéndose purificado, ¿dónde cree que se purificó? En un bautisterio, junto con los otros 4. Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Dale más. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayúdenos. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Puras mentiras. Y además de esto ha metido a griegos en el templo. ¿Por qué? Porque estaban incircuncisos. Ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes lo habían visto con él en la ciudad a Trófimo.
de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Otro era un Éfeso, efesio, ¿cómo se dice? Uno de Éfeso, un efesiano, efesiaño, gentil, incircunciso, y pensaba, a veces cómo nos hace daño, ¿no? El pensamiento preconcebido. Lo ves así que entró, a lo mejor le trae una riuma o un calambre. Viene bien borracho todavía. No, pensamiento preconcebido. Metió a Trófimo. O sea, ¿y quién era Trófimo? Era un incircunciso. ¿Y qué significaba? Que lo había metido al mikvaot, al bautisterio, que lo habían contaminado. Si lees el resto del mensaje, cerraron las puertas del templo. Sí, un zafarrancho, pero de aquellas, capítulo 21 y parte del capítulo 22. Está bien interesante la historia, pero lo que aquí se trata de demostrar es que había personas a las que se les negaba el agua de la purificación o bautisterio. ¿Está aquí conmigo todavía? Dale más, por favor. Ahora vamos al rito. Un rito es una costumbre, ceremonia o conjunto de acciones simbólicas repetidas de forma invariable, siguiendo normas establecidas por una tradición, religión o cultura. Se realizan para marcar momentos significativos como pasos de vida, bautismo, matrimonio, conmemoraciones o rituales sociales, fortaleciendo la cohesión social o espiritual. El rito del bautismo fortalece la comunión, te fortalece más en tu comunión con la iglesia, te lleva a formar parte de la iglesia, aparte que es un momento importante de tu vida que refleja la experiencia que tú tuviste con Cristo. Es una experiencia interna, espiritual. Le decía, nomás que ya se me escapó el chapito el niño le decía a mi hijo, no, tú no puedes, no te puedo explicar lo que se siente besar a una muchacha. No, es imposible. La única forma en que tú lo puedes entender es que tú lo experimentes y tener a Cristo en el corazón, tener la experiencia del perdón, de la redención, la cosa más linda, más maravillosa que a un ser humano pecador le puede suceder. Nos quedamos cortos queriendo explicarla, pero la única forma es que tú lo experimentes. No, entonces, una vez que tenemos esa experiencia tan subjetiva, la hacemos objetiva cuando bajamos al agua. Y de una forma simbólica nos sepultamos en la muerte con Cristo y resucitamos con Cristo en nueva vida. Dale más, por favor. Dale más. Diferentes ritos de la Biblia, el rito de la Pascua. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos de vuestra familia y sacrificad la Pascua, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel en los dos postes la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dale más. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Sí, porque cuando nosotros escuchamos la palabra rito, luego lo relacionamos con la masonería, ¿verdad? No, ¿qué es del rito escocés? ¿Qué es del rito inglés? ¿Qué es del rito para qué? No. Nosotros tenemos nuestros ritos bíblicos y debidamente establecidos, divinos. Sí, el rito de la Pascua que se conecta en el Nuevo Testamento con la Santa Cena o comunión. Hubo alguien que dijo que él no la tomaba porque era desayuno, porque es en la mañana, ¿verdad? Dale más, por favor. El rito de la circuncisión. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínate, la salvación está supeditada a estar circuncidado, te decían los judíos. Era
un rito, más el rito del bautismo. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Esto nos conecta, ¿verdad?, a lo que es el bautismo. Vamos a más. Y estamos avanzando ahora sí. Estos los presenté el domingo pasado. Por lo menos 3 de estos había muchos alrededor del monte del templo en Jerusalén. Había muchos de estos. Jerusalén estaba lleno de bautisterios, y en todas partes donde había asentamientos judíos, había los bautisterios. Vamos a más. Mire, fue todo un proceso que tuvieron que vivir los apóstoles, los ancianos y la iglesia en general, para llegar a la conclusión que los gentiles podían bautizarse sin el rito de la circuncisión. O sea, no te tienes que hacer judío para bautizarte. ¿Sabes que yo no sé si hay alguno aquí que haya tenido encuentro o haya sido inquietado por un judaizante? Porque existen todavía los judaizantes. Hay un movimiento que te dice que si no te refieres a Jesús como Yahshua, estás mal, y referirte a Dios con términos hebreos, pues estás mal, y aparte de eso te tienes que circuncidar. Existe todavía un movimiento de judaizantes que inquietan a los cristianos. Y hay cristianos dormidos que dicen, pues para estar más seguro me voy a circuncidar, ¿verdad? Más seguro, más amarrado. No, pues esto es un asunto de fe. Fue todo un proceso. Ellos tuvieron que vivir situaciones, hermano. Costó mucho. Algo que nosotros vemos tan simple, tan sencillo y tan hermoso, el costo que tuvo. Dale más, por favor. Mira, esta parte tan sencilla como la vemos generó muchas tensiones entre judíos y gentiles. El ministerio de Pablo libró muchas batallas contra los del rito de la circuncisión. Sus cartas hablan mucho de los combates que libraban contra los del rito de la circuncisión. Su preocupación por las almas que confundían por esta causa. Fue perseguido, apedreado, azotado, encarcelado y vivía en peligro de muerte porque predicaba a los gentiles que no tenían que convertirse al judaísmo para hacer el ritual del bautismo. Pagó alto precio. En una de las cartas, los filipenses, haz de cuenta que tú eres filipense y yo soy Pablo, y te estoy escribiendo y me refiero a los del rito de la circuncisión. Y dice Pablo, guárdate de los perros, cuídate de esos perros. ¿Me oyeran? Cuídate de los mutiladores de la carne, protégete de ellos, no le sigas el rollo. La circuncisión no es nada, sino acá el corazón. Amén. ¿Cuántas veces no lo apedrearon? ¿Cuántas veces tuvo que huir a manera de malhechor? Todo porque él te decía, eres libre, eres un hombre libre, no te tienes que hacer judío, no tienes que tomar las cargas que yo como judío traigo. Tú eres majá, tú gózate, solamente cree que Jesucristo te ama, perdona tus pecados, te hace hombre libre, ya no eres esclavo, y baja las aguas bautismales. No, pero que no puedo porque yo no eso. No necesitas eso. ¿Cuántos están aquí? Vamos adelante, vamos a más, ya vamos terminando. ¿Cómo ve el cristianismo bíblico el bautismo? El cristianismo neotestamentario nos presenta el bautismo lleno de figuras metafóricas. La Biblia utiliza las figuras metafóricas para enseñarnos principios espirituales, ¿vale? Mira, aquí tenemos la primera metáfora del bautismo. Pablo lo conecta con el libro de Éxodo y dice, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron, ¿cómo fueron bautizados?
Fueron bautizados, dice Pablo, en la nube y en el mar. ¿Cómo está eso? Ser bautizados en la nube y en el mar. Yo veo ahí unas palabras cargadas de metáfora de que, imagínate nada más, porque si lees todo el contexto lo comprendes. ¿A cuántos les hubiera gustado la experiencia de caminar bajo la nube de día? A todos, ¿verdad? ¿A cuántos les hubiera gustado la experiencia de pasar por el mar en seco, ver el mar abrirse y pasar? ¡Wow! Entonces, ser bautizados bajo la nube, ser bautizados en la nube y en el mar, es una metáfora de ser sumergidos en el favor de Dios. Ser sumergidos en el favor misericordioso y liberador de Dios. Porque eso era. Si captamos la idea que nos trata de presentar el artista ahí, a esos papás que apenas allá en el otro extremo les venía Faraón a destruirlos, a acabarlos, las ciudades enemigas, pero luego el favor de Dios los cubre y el mar se abre y están siendo liberados, unos de una bronca, otros de otro. Yo no sé de cuántos asuntos tú fuiste liberado, pero ser bautizados en la nube y en el mar es que Dios te haya tomado y te haya sumergido en su gracia, que te haya sumergido en su favor, en su misericordia, en su bondad. Mire, anoche nosotros vivimos una experiencia bien tremenda, bien crítica. Cuando regresamos de La Bocana, me le atravesé a una moto. Fue mi culpa y se estrelló contra mí. Y cuando nos bajamos del carro, la hermana Betty como mujer, ¡ay, lo matamos! Yo nunca, jamás en mi vida había tenido una experiencia de eso. Yo esperaba verlo tirado, hecho trizas al muchacho, todo quebrado, si no muerto. Pero lo encuentro de pie, sacudiéndose. Ya había tenido una experiencia. No, sí es cierto, es la segunda, ¿verdad? Es la segunda, tienes razón. Luego la platicamos. Y sacudiéndose el muchacho y me no pasa nada, todo está bien. Y no, mira, aquí está un consultorio. No, si estoy bien, no pasa nada. Bueno, el caso es que yo le daba las gracias al muchacho por ser tan, con ese carácter tan lindo, tan ligero, tan bonito. Le dije, hijo, porque es muy jovencito, ¿cómo no sabes cómo te agradezco tu trato, tu favor hacia mí? Porque otros por menos me han madreado todo, por una cosa más mínima. Y este chico bien lindo, su mamá bien linda, su otro hermano, todos estábamos en la comandancia y mi hermano se sentía culpable porque él me llevó a cenar anoche y si no hubiéramos ido y que no hubiera pasado. No te preocupes, hermano, el muchacho está bien, nosotros estamos bien. ¿Qué tal si estuviéramos en una funeraria? O sea que si somos capaces, nos damos cuenta que estamos sumergidos en el favor del cielo, en el favor de Dios. Metafórico. Yo bajo a las aguas bautismales porque estoy sumergido en el favor de Dios, en su bondad, en su misericordia. Más, por favor. Otra metáfora, que es el bautismo del dolor. Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? De un bautismo, Jesús ya había sido bautizado por Juan. Y cuando estaba diciendo de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿a qué se refería? ¿A qué clase de bautismo? Se refería a esto, al bautismo de dolor. Y vaya que fue sumergido en dolor. Amén. Juan y Jacobo llegaron y le dijeron, Señor, ¿nos podrías conceder una petición? ¿Qué es lo que quieren? Queremos que en tu reino uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y Jesús les dijo, no saben lo que pídenle. A ver, ¿pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sí podemos. No sabían lo que decían los tontos.
¿Podéis ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Sí, claro. Que a veces que desde una posición de comodidad decimos muchas tonterías, nos aventuramos, nos aventamos a decir hasta lo que no puede ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado. Y luego no solamente les dijo eso, les dijo también, y pueden beber la copa que yo bebo. Sí, sí podemos. ¿A poco? El bautismo. A veces nos va a pasar, hermano. Si no te está pasando, o si ya te pasó, va a volver, no sé cuándo, pero porque este es un mundo imperfecto. Pero estamos con Cristo, estamos sumergidos en Cristo. Y cuando eso pasa, cuando eso sucede, nos identificamos con Él. Nos identificamos con Él. ¿No te ha pasado que cuando estás pasando por una situación crítica, por una crisis muy dura, y te encuentras a otra persona que vivió lo mismo, se hace un vínculo entre tú y esa persona y no se conocían, pero se hacen amigos? ¿Sí me explico? Bueno, pues cuando estás pasando por dolor, cuando estás siendo bautizado en dolor, es cuando más cercana se hace la comunión con el Cristo de la gloria. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, para que puedas decir confiadamente, el Señor es tu ayudador y no temas lo que el hombre te puede hacer. Amén. Amén. En el momento de dolor, cuando más solo te sientes, cuando más sola te sientes, en ese momento de dolor, tú puedes estar seguro de que el Espíritu Santo viene y te abraza y te dice, yo estoy contigo. Yo soy tu mejor amigo. Aleluya. Bautismo del dolor. Dale más, por favor. Otra metáfora del bautismo. La muerte y resurrección del creyente. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En nosotros, a lo que le llamamos bautismo, en lo tradicional, que se nos roció agua en la cabeza, no es bautizo, porque la palabra bautizo significa su inmersión. Aquello es raed, que significa aspersión, pero es una metáfora. Ya estoy muerto, ya estoy muerto. A mí me gusta mucho una película mexicana, La Ley del Monte. Siempre la veo. Y al final, cuando le dice Maclovio Herrera al sacerdote, yo ya estoy muerto, tata. Voy a que me den el tiro de gracia. Se me hace tan impresionante eso. Dicen que los misioneros ingleses, cuando viajaban a la India, parte de su equipo, parte de, de su equipaje, ¿sabes qué era parte de su equipaje? Pantalones, zapatos, todo, y un ataúd. Llevaban a la India en el que los iban a traer de regreso, que era lo más seguro. Cuando bajamos al bautismo, a las aguas para ser sepultados y resucitar a una nueva vida, le estamos diciendo a Jesús, contigo hasta la muerte, contigo hasta el final. Más el último, creo que este es el último, Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto hace la diferencia del bautizo antiguo testamentario, que decíamos, cada vez que me sienta inmundo, impuro, yo voy a ir acá en el Nuevo Testamento, cada vez que me siento impuro, tengo abogado para con el Padre, a Jesucristo. Él es la propiciación por mis pecados. ¿Por qué? Porque en mi vida de fe solo hay un bautismo. De eso vamos a hablar la próxima semana, cerrando ya el tema de la teología del bautismo. Pero hoy yo solamente quiero recordarte
aquí en estas partes aparece un QR en los que tú puedes ingresar y toda esta información que la tengas en tu computadora, en tu móvil, la puedes tener y disfrutarla, leerla, compartirla incluso con otros. A mí me va a honrar enormemente que alguien esté compartiendo mis trabajos, claro, pero más que nada yo quiero llevarte a este punto de la obediencia al que nos salvó, de la obediencia al que nos llamó, la obediencia al que tuvo misericordia de nosotros. ¿Te imaginas que Jesús hubiera o fuera como yo, que hago acepción de personas? Cuando era indigno y que no lo merecía, Él me amó, Él te amó. Hace poco estaba platicando salió al tema una persona que trae un déficit moral tremendo. ¿Sí me explico? Es un déficit moral, o sea que anda en números rojos, creyente. Y yo le dije a la persona y llegamos a la misma conclusión. Esa persona anda en un déficit moral tremendo, en números rojos. Y puede ser que por causa de ello se enfrente al rechazo, a la discriminación cristiana, porque hay discriminación cristiana, se enfrente. Pero hay un hecho que no debemos perder de vista y es: Dios lo ama. Dios lo ama. Dios lo ama igual que cuando Él caminaba en santidad. Dios lo ama. Ese es un hecho. Y si Dios lo ama, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo y para discriminarlo y para rechazarlo? ¿Quiénes somos nosotros? Porque un día Él tuvo misericordia de mí. Yo estaba en esa posición de déficit moral. Yo estaba en números rojos en mi moralidad. Y a Él no le importó. A Él no le importó. Y me amó. Y te amó. Y si Él me dice, cree y bautízate, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así es que el desafío, ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo para dentro de 2 domingos más. Ahí está. Dentro de 2 domingos más te voy a decir, como dijo el eunuco etíope: aquí hay agua. ¿Qué te impide? ¿Te imaginas? Unos 50 varones que digan, nos queremos bautizar. Espérense tantito. Allá Leví está afilando los cuchillos. Primero los vamos a circuncidar y después vemos. Ponte de pie, por favor. Qué gusto que estés escuchando la palabra de Dios por medio de nuestra iglesia. Suscríbete para más y compártelo con alguien que ames.